Muy queridos amigos, como les había anunciado, vamos a iniciar un curso bíblico. Estos días no pueden ser simplemente de ocio, ni de miedo, ni de pánico, sino que van a ser días de crecimiento. Por eso vamos a aprender a conocer un poco más la Biblia. De pronto no podemos hacer un curso como lo hace un candidato al sacerdocio, como lo hace un pastor, pero sí vamos a tratar de conocer qué es la Biblia, para no usar simplemente frases, versículos, de tal manera que justifiquen acciones o que reprueben acciones sin tener en cuenta el contexto. Por eso los invito a un fascinante paseo por la Biblia, para que de esta manera crezcamos en nuestro discipulado misionero. Saludo a todos los amigos que siguen a través del YouTube, a través de las diferentes redes, este curso bíblico que vamos a hacer durante estos días en que está esta emergencia sanitaria causada por este coronavirus COVID-19. Colocamos en la presencia del Señor este curso bíblico. Los invito para que vayamos a un salmo hermosísimo, el Salmo 17, versículos del 2 al 30, y dice así: Dios mío, mi escudo, mi peña, en quien me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Señor, queremos colocar en tu presencia este curso bíblico, queremos colocar en tu presencia estos días, queremos, Señor, de esta manera glorificarte para que el tiempo que ha sido creado para nuestro bien sea un tiempo que aprovechemos en el crecimiento espiritual. No los voy a acompañar en la Eucaristía porque yo sé que todos ustedes tienen acceso a la Eucaristía a través de la televisión, a través de las redes sociales. Incluso quiero invitarlos para que sigan diariamente al Papa Francisco, que está celebrando la Eucaristía desde Santa Marta, la capilla Santa Marta allí en Roma, o si no, para que sigan también EWTN, Cristovisión, esos canales católicos que podemos ir apoyando todos los días en la Santa Eucaristía. Pero recuerden que nosotros, los católicos, no vivimos solamente la Eucaristía. Tenemos la palabra de Dios, que a veces la tenemos un poquito olvidada, y tenemos también una tradición grande, un magisterio que es importante que vayamos conociendo. Por eso, gloria a Dios, porque nos da este tiempo que es bastante difícil, pero que lo vamos a aprovechar muy bien. Empecemos con una pregunta: ¿qué significa la palabra Biblia? Nosotros a veces decimos: yo tengo la Biblia, yo leo la Biblia, yo predico la Biblia. Incluso muchos están diciendo: qué bueno, por fin voy a hacer un curso bíblico. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra griega, partamos de ahí. Este libro que nosotros tenemos aquí fue escrito en diferentes idiomas, eso lo vamos a mirar luego en este curso bíblico, pero el significado tiene que ver con una palabra griega que significa libros, los libros, eso significa la palabra Biblia. Y proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba un papiro para hacer libros. Allí en Biblos se producían, se hacían esos papiros donde se iban escribiendo los libros. No sé si ustedes conozcan el papiro. El papiro es un arbusto que crece a la orilla del río Nilo, se abre, se pone a secar, y sobre ese papiro es que se escribía en la antigüedad. Por lo tanto, la palabra Biblia viene de esa ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día, Biblia significa el libro santo escrito por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios. Entonces aquí encontramos que Dios necesita de los hombres para que escriban, pero en sí es inspiración de Dios. Por eso cuando nosotros tomamos este libro, no es un libro cualquiera. Cuando nosotros leemos un libro, dice la propaganda, nuestra vida ya no es lo mismo. Seguramente ustedes han leído 100 años de soledad y en estos días se han empeñado en leerse algún buen libro. Qué bueno que se lean un buen libro, y seguramente recordarán y habrán sacado allá de su biblioteca esos libros que leyeron en el colegio, cuando nosotros tratábamos de mirar la literatura colombiana o la literatura hispanoamericana o la literatura inglesa. Seguramente algunos
les encantará la filosofía, entonces seguramente se leyeron a Rousseau, a Montesquieu, les gusta la política, entonces volvieron a esos libros, o en estos días seguramente hemos leído libros sobre medicina alternativa, sobre tantos libros que han llegado a nuestras manos. Este no es un libro cualquiera, esta es la palabra de Dios. Necesitó Dios de los hombres para que la escribieran, pero en realidad es inspiración de Dios. No es un solo libro, es la colección de varios libros, por eso se llama Biblia, es la colección de varios libros, y ahí encontramos diferentes estilos literarios, diferentes géneros literarios. Por eso la Biblia nosotros no la podemos leer de manera tal como si fuese literalmente lo que está escrito, como así sucedió, porque los géneros literarios en la Biblia son muy importantes. Voy a dedicar solamente un capítulo a hablar de esos géneros literarios para que de ya vayamos desglosando, mirando, respondiendo de pronto a muchas preguntas. Ustedes, los que tienen hijos, seguramente ya cuando fueron a la universidad empezaron ellos a decir, no mamá, eso que estaba ahí en la Biblia, eso que nos enseñaron, eso era un cuento. Seguramente ustedes se disgustaron con ese hijo, pero sabe que ese hijo tiene razón, porque en la Biblia también encontramos especies de cuentos. Recuerden que el Señor Jesús enseñaba a través de cuentos que se llaman parábolas. Y Dios también se vale de relatos, y esos relatos están ahí para que nosotros tengamos cierto conocimiento del plan de Dios. Por eso no podemos tomar al pie de la letra, sino tenemos que ir mirando el fondo, tenemos que ir mirando no solamente el texto, sino el contexto, para que de acuerdo a eso sepamos qué es lo que quiere Dios. Es la gran pregunta que nos hacemos cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Por eso la importancia, mis queridos hermanos, porque este curso tiene un trasfondo muy pastoral, se hace mediante una lectura pastoral, y es cómo proclamamos nosotros la palabra de Dios. Nosotros en la Iglesia Católica pues leemos la palabra de Dios solamente en un contexto litúrgico, y a veces en ese contexto litúrgico poca atención le damos a la palabra de Dios. Incluso quienes proclaman la palabra de Dios no se toman la molestia en mirar el contexto de esa lectura, por eso a veces leemos otras cosas, o eso que leemos no tiene ningún significado. ¿Por qué? Porque no conocemos el contexto. Es muy importante mirar el contexto bíblico. Por ejemplo, si es un libro de la sabiduría, si es un libro histórico, si es un libro profético, si es una carta de uno de los apóstoles, una carta apostólica. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a mirar los géneros bíblicos, los géneros literarios de la Biblia, y cuando nosotros empezamos a mirar esas estructuras que están ahí en la misma Biblia, entonces nos estamos dando cuenta que hay una audiencia. Y pues a mí se me hace fácil hablar de la audiencia por mi formación en comunicación, y se me hace fácil hablar de Biblia porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios es la comunicación que Dios establece con los hombres. Es una comunicación, es aquello que en teología nosotros conocemos con el nombre de hierofanía, es la manifestación de Dios. Dios quiere manifestarse a los hombres, es una comunicación. Por eso en la carta a los Hebreos, nosotros en el capítulo 1, versículo 1, y si quiere búsquenlo después de que escuchen, vean este video, van a encontrar que el autor de la carta a los Hebreos, y ustedes dirán, pero ¿por qué no dice el nombre del autor de la carta a los Hebreos? Porque todavía se está estudiando quién pudo ser el autor. Algunos dicen que es San Pablo, pero no se conoce exactamente quién es el autor. Hay muchos libros que decimos que pertenece a este autor, pero en realidad no conocemos actualmente quién es el autor. Pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: de muchas maneras Dios habló al hombre, pero ahora lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la palabra, Él es la palabra. Y esta Biblia y todas las Biblias que ustedes tienen son la palabra. Por eso qué hermoso que dediquemos estos días que vamos a estar en cuarentena, que coincide con la Cuaresma, ya casi llega la Pascua, para que reflexionemos acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, y vayamos conociendo algunos datos que son muy importantes. Por eso la pregunta en este primer tema es: ¿qué es la Biblia?
y ya hemos respondido, es un conjunto de libros y viene de esa ciudad llamada Biblos, pero es muy importante saber que fue escrita por el hombre, pero con inspiración divina. También vamos a dedicar un tiempo en este curso a hablar de la revelación, porque a veces nosotros creemos que es simplemente aquello que el hombre quiso escribir ahí. Y entonces ahí es cuando la mamá se disgusta con el hijo y le dijo, no, es un cuentico. Claro, es un cuento, pero es un cuento revelado. No es cualquier cuento, porque es que a veces a nosotros nos echan cuenticos, son fábulas, pero ahí es cuando la mamá tiene razón. Por eso le doy la razón al hijo y le doy la razón a la mamá. La mamá también tiene razón cuando dice, no, no es señor, no es un cuentico, porque es un cuento revelado. Entonces, mis queridos hermanos, seguramente ya vamos entrando en materia acerca de este curso bíblico y de verdad que se nos tiene que ir notando esta cuarentena. Bueno, yo sé que nos va notando de mucha manera, algunos pues estos días hemos hecho cosas que de pronto no habíamos hecho, como orar más, como estar en familia, como jardinear, como asear la casa, como limpiar los cajones. Y seguramente ustedes al limpiar los cajones, al asear la casa, encontraron por ahí un librito guardado que es la Biblia, que seguramente lo han comprado para sus hijos en el colegio, que tal vez tenían por ahí olvidado, abierto en el Salmo 91. Pues llegó el momento de que hagamos un curso bíblico rápido en estos días. No es un solo libro, son varios libros, son 73 libros los que nosotros encontramos ahí. Y es una colección de libros sagrados. Ya después miraremos el canon bíblico, porque seguramente ustedes han escuchado que existe el libro de María Magdalena, el testamento de María Magdalena, el testamento de Judas. Ustedes dirán, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo tengo. ¿Será que mi Biblia no es católica? Hablaremos también de eso, porque hablamos que hay Biblias católicas, hay Biblias protestantes, ¿por qué hablamos de eso? Muy bien, entonces ese conjunto de libros que nosotros llamamos Biblia no es más que la narración de la historia de la salvación, comunicación. Por eso me encanta mucho este tema, porque es comunicación. Yo quiero contarles que yo no soy especialista en Biblia. Yo no hice teología bíblica, no estudié ni teología bíblica, no soy biblista. Yo soy comunicador social, pero mi formación es en una universidad católica precisamente, y allí todo se enfocó en esa hierofanía, es decir, en esa manifestación de Dios a los hombres, y tuve la oportunidad de conocer a muchos biblistas y tuve la oportunidad de participar de muchos cursos en donde se hablaba de la Biblia y cómo se fueron acuñando esos libros dentro de esa experiencia comunicativa, cómo Dios le habla al hombre y también cómo el hombre le responde a Dios. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, queda un libro abierto, es decir, queda la oportunidad de que nosotros también le respondamos a Dios, porque Dios espera también que nosotros le respondamos. Y qué bueno que nosotros empecemos a responderle, primero en la oración, segundo escribiendo, tercero como lo estamos haciendo hoy a través de un video, respondiéndole a eso que Dios quiere de nosotros. Dios quiere algo y vale la pena que nosotros vayamos interpretando. Entonces muchos dirán, bueno, pero Dios, ¿por qué no habla en estos momentos de crisis? ¿Por qué no dice algo a través del coronavirus? ¿Por qué no manda un profeta? ¿Por qué no habla? Bueno, porque Dios ya nos ha venido hablando y esa historia de salvación ya se cerró. Y esa historia de salvación está acá y ahora se sigue escribiendo en cada uno de nosotros, y vale la pena que, teniendo nosotros una lectura de la Biblia, empecemos a responder a eso que Dios quiere. Por eso todos los días nos preguntan, bueno, ¿y Dios qué quiere de esta situación? ¿Dios qué quiere de esta crisis en la cual nosotros estamos viviendo? Entonces nos queda muy claro que la palabra Biblia significa libros, que hay una ciudad que se llama Biblos, que allí era donde acuñaban los libros con los famosos papiros que sacaban del río Nilo en Egipto y de otros ríos. A la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, por eso no se nos haga raro que muchas veces nosotros decimos vamos a leer la Sagrada Escritura. También se le llama la Palabra de Dios y también se le llama el libro de la Revelación. Se le llama Sagrada Escritura, ¿por qué? Porque trata de asuntos sagrados, religiosos. Y todas esas personas, todos personajes que nosotros encontramos ahí como Abraham, Isaac, Jacob, como María, como Juan el Bautista, como el mismo Señor Jesús, como los apóstoles, pues son personajes religiosos.
Y los que no eran religiosos, pues tuvieron algo que ver con la fe. Por ejemplo, Poncio Pilatos. Vamos a ver en estos días, cuando hagamos la reflexión del Domingo de Ramos y del Viernes Santo. Él no era una persona religiosa, no era creyente. Pues cuando decimos creyente no era judío, porque hasta el momento pues teníamos la experiencia judía. Pero de pronto él era una persona creyente en cuanto que pertenecía a esas religiones politeístas de la época. Pero sí son experiencias religiosas. Cuando nosotros decimos que es palabra de Dios, es porque ya es el mismo Dios el que comunica a nosotros, nos comunica a través de esa Biblia, a través de esos libros. Y le llamamos el libro de la revelación. ¿Por qué? Porque es Dios el que se revela. Esa palabra revelación de pronto los más jóvenes no la puedan entender, porque a ellos no les correspondió hacer lo que muchos de nosotros hicimos. Muchos de nosotros teníamos cámaras de 35 milímetros y vendían unos rollos, y esos rollos eran de 12 fotografías, de 24 o de 36, y tenían diferentes formatos dependiendo de la cámara que uno tenía. Entonces uno tomaba la foto, pero no sabía qué era lo que había ahí, no como ahora que uno tiene el celular y ya puede saber cómo vino esa foto, y si le gustó la borró o simplemente la editó, la pasó por Photoshop. No, antes no. Antes tocaba que ir a Casa Color, a Fujiyama, antes tocaba que ir a esos lugares donde le revelaban a uno la foto. Había unos laboratorios donde revelaban y colocaban la tirita del rollo allí y después la llevaban a un papel impreso, pero ese proceso de revelación se llevaba ciertas horas y había que utilizar ciertos químicos para poder hacer el revelado. Revelación, el libro de la revelación. Entonces ya con esto ya como que vamos entendiendo que Dios se reveló con B pequeña, porque con B larga es cuando nosotros nos rebelamos, es decir, cuando nosotros al no estar de acuerdo decimos no, simplemente, y por eso es que muchos antes del coronavirus estaban rebelándose contra un sistema, estaban rebelándose contra el gobierno, estaban rebelándose. La revelación con B pequeña es la manifestación de Dios. Dios se manifiesta y se manifiesta de diferentes maneras. Ese libro de la revelación es correr ese velo que estaba tapado y se nos manifiesta la presencia de Dios. El pueblo judío no conoció a ese Dios, sino que escuchó hablar de Dios a través de los profetas. Tuvo grandes profetas, patriarcas también, pero esa revelación verdaderamente se corrió el velo con la presencia del Señor Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 1, léanlo. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el Señor Jesús, la misma palabra. Bueno, mis queridos hermanos, este curso pues no va a durar mucho porque ustedes saben que en estos días está saturada la red. Muchas personas están consumiendo continuamente megas en la internet y es difícil bajar los videos. Por eso no pasarán de 20 minutos. Van a componer un momento de oración, después la explicación del tema y por último una tareita que les voy a dejar. Yo los invito para que hoy, después de este curso bíblico, abran la Biblia y la van a abrir buscando el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Dónde inicia el Antiguo? ¿Dónde termina el Antiguo? ¿Dónde inicia el Nuevo? ¿Dónde termina el Nuevo Testamento? Y se van a dar a la tarea ustedes mismos con su propia mano en mirar, bueno, mi Biblia empieza con el libro del Génesis, termina con el Apocalipsis. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la última palabra? Vamos a tocar con mano. Les voy a dar esa tareita, pero la Biblia es para orarla. Por eso vuelvan a la oración que hacía al inicio y ojalá háganla en familia. Salmo 17, versículos del 2 al 30. Es un salmo hermosísimo, especialmente en estos días que estamos pasando por esta emergencia sanitaria del coronavirus. Este salmo lleva por título una acción de gracias después de la victoria. El Señor nos va a conceder la victoria. El Señor nos va a sacar adelante. No vamos a estar solos. Él nos va a acompañar. Vamos a estar juntos.
y vamos a salir todos adelante, pero depende de cada uno de nosotros. Por eso quédate en casa, porque quedándonos en casa vamos a prevenir que este virus llegue a muchas personas. Que el Señor los bendiga. De verdad que muchas bendiciones para todos ustedes. Desde la parroquia San José de la Arquidiócesis de Bucaramanga, muchas bendiciones. Amén, amén y amén.